Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, Miguel, se ve y se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Vamos dando comienzo, si les parece, la clase de hoy. Em, bueno, hay algunas personas ahí que no conozco en el auditorio, así que me voy a presentar. Yo soy Miguel Clerc, soy jefe de residentes de la Residencia de Pediatría del Hospital de Niños de La Plata. La charla de hoy es para introducirlos un poco en los tipos de estudios científicos y principalmente en los diseños de estudios científicos con los que se van a encontrar al enfrentarse a la literatura médica. Los objetivos de la clase son dos: simplemente reconocer los conceptos básicos sobre tipos de estudios científicos y hacer una introducción al análisis crítico de estudios científicos en medicina. Trajimos esta clase que va a ser bastante teórica y cortita, con la idea de que por ahí sea un poco aplicable lo que estuvieron viendo en las actividades anteriores, en las clases anteriores, sobre revisión bibliográfica, sobre medicina basada en la evidencia, como para hacer que la cuestión sea un poquito más tangible y real para ustedes, y que tengan algunos instrumentos para enfrentarse inicialmente con todos esos artículos que les van a aparecer cuando hagan una búsqueda bibliográfica. Esta clase, junto con la bibliografía que les dejamos y les vamos a dejar, la bibliografía optativa, que es un artículo y dos o tres artículos, perdón, una obligatoria y dos o tres artículos optativos, van a ser con los que vamos a tener que trabajar luego de la próxima actividad, o sea, sería para el encuentro 7, a principios de abril, que vamos a tener un taller para reforzar todas estas cuestiones y ver si pudimos entender un poco y aprender estos conceptos nuevos, algunos tal vez para ustedes. Bien, ¿por qué trajimos esta clase en este momento? Como les dije, después más adelante vamos a profundizar todos estos conceptos, y la idea es que más adelante también ustedes puedan tener las herramientas para diseñar un estudio científico y para llevar a cabo un protocolo de investigación y una investigación científica. Pero bueno, ¿qué sucede? Como vimos en la actividad teórica y práctica de búsqueda bibliográfica, por ejemplo, yo acá busqué neumonía en PubMed, con el término MESH, en los últimos 5 años en pediatría. Y ya simplemente poniendo eso, que es algo que uno podría buscar para un tratamiento, un diagnóstico, algo en neumonía en niños, me aparecen 9.329 resultados en los últimos 5 años. Hay muchos ahí que se ven del último año probablemente por COVID, pero de todas formas son miles de resultados. Entonces, las preguntas que yo me haría cuando me aparece todo esto es: ¿cuál de todos estos artículos es el que yo debo utilizar para basar mi decisión clínica? ¿Con qué criterio selecciono uno u otro artículo de estos 9.000 que me aparecieron? Probablemente tenga que aplicar más filtros, reducir la búsqueda, y cuando reduzca esa búsqueda, la información que estoy perdiendo al no leer todos esos artículos, ¿qué papel juega? ¿Es importante? ¿No? ¿Y quién me asegura que todos los artículos que elegí son los adecuados? ¿No? Eso es tal vez lo que tenemos que empezar a reflexionar y a entender, y esta clase es el puntapié de eso. Bien, para correlacionar un poquito con los temas de las primeras actividades y para entender el porqué también de esta clase, como habíamos visto, la medicina basada en la evidencia, a grosso modo podríamos definirla como la aplicación en la práctica de la correlación entre la mejor evidencia científica disponible y nuestra experiencia. La práctica puede ser la búsqueda de bibliografía para desarrollar una investigación científica, así como también para resolver una pregunta clínica, que es lo más frecuente con los que nos vamos a encontrar los pediatras. Entonces, mi experiencia le va a ir generando el tiempo y
y la residencia y mi práctica clínica. La práctica sería el paciente en cuestión, que cada paciente va a ser distinto, por ende la práctica va a variar siempre. Y la evidencia va a ser la evidencia científica disponible, que es lo que yo tengo que poder interpretar. De esos 9.000 artículos de neumonía, ¿cuál voy a elegir? ¿Cómo lo voy a elegir? ¿Por qué? ¿Y qué filtros y de qué forma voy a seleccionar todos esos artículos? Porque no puedo leer ni 1.000 ni 100 artículos, voy a poder leer una decena con toda la furia. Bien, hablando básicamente y rápidamente, ya lo nombró Nacho esto, pero el tema de los niveles de evidencia, esta es la otra cuestión que a veces parece muy compleja, que en cierta forma lo es, pero vamos a tratar de encararlo de una forma simple. No todos los estudios científicos y no todos los artículos a los cuales nos enfrentemos van a tener la misma calidad de diseño, no todos van a tener el mismo diseño, no todos van a tener el mismo peso científico a la hora de permitirnos o no tomar una decisión. A la izquierda vemos la pirámide tradicional de medicina basada en la evidencia de los 90, donde pone en la base a la experiencia de expertos como la primera evidencia y la por ahí la más débil, la de menor calidad, y en el techo, en la punta, a los estudios clínicos controlados. Estos son todos los estudios que vemos acá, son investigaciones de tipo primarias. Ahora vamos a ver cuáles son primarias y secundarias. Pero aún dentro de esta clasificación nos quedamos muy cortos. Sería muy simplista ver a los artículos científicos simplemente por esto y decir que un caso y control es inferior a un estudio a un ensayo clínico simplemente por verlo así. Hay que evaluar múltiples variables sobre cuál es la población, cuál es el tipo de enfermedad que se estudia, o cuál es la variable en estudio, pues una enfermedad, un diagnóstico, un fármaco, y cuál es el diseño, ¿sí? Cuál es la solidez y la aplicabilidad y reproducibilidad de cada uno de esos artículos. Acá a la derecha está como es la escala GRADE, la clasificación GRADE, que es un poco más moderna, que es del 2004, en el cual también se intenta hacer una nueva estratificación de calidad de evidencia. Hay múltiples de estas, no me quiero frenar porque vamos a estar sino hablando de niveles de evidencia mucho tiempo. La idea es que ustedes entiendan esto, ¿sí? Que no todo artículo y no toda investigación nos va a dar el mismo nivel de evidencias. Ahora vamos a ver por qué. Y no solo interesa el tipo de artículo, sino también el escenario al que yo lo tengo que exponer. Esta es otra tabla de niveles de evidencia, hay múltiples, como les dije, donde compara los diferentes, donde se comparan los diferentes tipos de diseños de investigación con el escenario al que yo lo quiero aplicar. Y como van a ver, una revisión sistemática que bien hecha sería uno de los mayores niveles de evidencia científica. Tal vez para tratamiento me va a dar un nivel 1A, que sería el máximo nivel posible. Pero si yo lo que quiero saber es estudiar diagnósticos, por ejemplo, estudios de pruebas diagnósticas, tal vez un estudio de corte transversal grande y bien hecho, me puede dar un nivel 1C, o sea, un nivel más alto que muchas revisiones sistemáticas, por ejemplo. Como para desmitificar un poco esa pirámide que es muy simplista, para que nosotros tengamos la obligación de no solo casarnos en que tal diseño es mejor que tal otro, sino empezar a criticarlos un poco. Bueno, entonces ahora les voy a contar cuáles son los tipos de investigación, ¿sí? De dónde parte la información que ustedes encuentran en los estudios científicos. La investigación puede ser primaria o secundaria. La investigación primaria es aquello que sucede cuando los investigadores producen directamente, ya sea por su investigación in vitro con animales o por la observación directa de los casos clínicos tratados o por estudios que hacen observacionales o experimentales ellos mismos, la información. Es decir, yo hago un protocolo de un estudio científico, lo llevo a cabo, lo desarrollo, hago el análisis y publico los datos de lo que yo observé. Mientras que la investigación secundaria
generalmente lo que hace es una revisión de otros artículos y otras publicaciones. Pueden ser revisiones simples, que ahora vamos a charlar un poquito de cada uno de todos estos diseños. Revisiones sistemáticas, que son revisiones más complejas con un análisis estadístico y una comparación bastante protocolizada. Y los metaanálisis, que son en realidad revisiones sistemáticas con un tipo de análisis estadístico que ya lo vamos a nombrar y que serían el mayor nivel de evidencia si están bien hechos y si los artículos de la investigación primaria son también de calidad. ¿Sí? Lo que tienen las investigaciones secundarias que el nivel de evidencia que reporten va a depender de la fortaleza de las investigaciones primarias. Es decir, una revisión sistemática va a depender de la calidad de todos los estudios observacionales que incluya. ¿Sí? Cualquier cosa, si algo no se entiende de todo esto, ahora vamos a describir qué son los estudios observacionales, experimentales, las revisiones sistemáticas. Vamos a hablar de todo esto para que ustedes lo puedan comprender. Pero si hay algo que no se entiende o que se entremezcla, lo que sea, me pueden detener y preguntar. Es la idea. Bien. Hasta ahora les conté por qué estamos entrando en esta clase, en esta discusión. Charlamos un poquito sobre la medicina basada en evidencia, sobre la versatilidad de todos los estudios que hay, de dónde surgen las investigaciones, y ahora vamos a empezar a hablar estrictamente de los diferentes artículos científicos y de los diseños de estos artículos. Primero les voy a contar cómo es la estructura de un artículo y con qué se van a encontrar inicialmente ustedes para poder empezar el análisis crítico, y luego vamos a charlar brevemente de los diseños más utilizados en la práctica clínica médica. Cuando ustedes se enfrenten a un artículo científico, en la mayoría van a encontrar un resumen en el cual ustedes van a tener la primera impresión. Ahora vamos a ver uno sobre de qué trata el artículo científico, una introducción en la cual generalmente se hace un relevo de la literatura actual, probablemente el planteo de los objetivos y se explique por qué se decidió hacer el estudio. Material y métodos, que es tal vez uno de los lugares, una de las secciones que menos nos gusta leer, pero sobre la que se va a basar y se basa esta clase y sobre la que más atención tenemos que prestar, porque en el material y métodos nos van a contar cuál fue el diseño experimental que se eligió para utilizar, para realizar ese estudio, cómo se llevó a cabo, qué limitaciones se encontraron o no, y todo el análisis que se realizó. Y en los resultados lo mismo, vamos a encontrar los resultados de todo, en material y métodos no el análisis, sino el diseño y la población objetivo, el lugar, la época, etcétera, donde se llevó a cabo, y en los resultados vamos a tener los resultados de todos estos análisis con las pérdidas, el análisis y los potenciales sesgos los van a encontrar acá en resultados y material y métodos. Yo voy a poder decir si un artículo fue bien diseñado, bien elaborado y los resultados son válidos, revisando y mirando material, métodos y resultados. ¿Sí? La discusión va a ser generalmente una discusión, valga la redundancia, entre los resultados que tuvimos en el estudio y comparados con la evidencia previa que teníamos, y una conclusión breve. Suelen incluir todos los artículos en la cual los autores nos cuentan qué es lo nuevo que aporta este artículo y cómo se podría continuar la investigación. Bien, continuamos. Miraba el chat a ver si hay algo. ¿No? Bueno, y algo que les quería mostrar acá, que ahora se los voy a repetir. Como les dije, hay múltiples variables en las cuales tenemos que mirar. Nunca olvidarnos de la variable económica, de quién financia el estudio, que es otra pregunta que la dejo acá. No la vamos a profundizar, pero
qué pasa con todos aquellos estudios que no se publican porque no son del interés de la revista médica en cuestión, porque no tienen el soporte económico o porque los que lo soportan económicamente no quieren que se vean ciertos resultados, ¿sí? Aún así, teniéndola reclara con el análisis de artículos científicos, de todas las búsquedas de datos y todo lo que dijimos, entran un montón de cuestiones sociopolíticas, económicas en la producción científica que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, para entender esto de la estructura básica de un artículo, yo les traje brevemente un artículo, siguiendo con el tema de la neumonía, que se publicó, acá podemos ver, acá arriba, cuál es la revista, Archivos de Argentina de Pediatría de 2021, esta es la última publicación de la revista. El título, generalmente en castellano y en inglés, los autores, cómo se debe citar, luego abajo, esto es la primera carilla, ¿sí? La información que nos da simplemente mirar un artículo en la primera carilla, a dónde pertenecen los autores, esto es un estudio que se desarrolló en Rosario, si hubo un financiamiento y cuándo se recibió. Y en la primera página tengo el resumen. ¿Sí? O sea, toda esta información me la brinda simplemente mirar un minutito la página inicial del estudio científico. Sé de qué trata el artículo, dónde se desarrolló, si hubo un financiamiento. Y acá, brevemente, podemos ver lo que hablábamos. O sea, el resumen tiene una introducción, en la cual nos cuentan que es una infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Las infecciones, bueno, ¿qué sucede con estas infecciones que han incrementado? Y nos habla un poco sobre las neumonías. Luego los objetivos del estudio, que fue determinar la prevalencia de neumonías por Samerra y sus características clínico-epidemiológicas, comparadas con Streptococcus pneumoniae. Después, material y método, brevemente nos cuentan que es un estudio descriptivo, observacional, transversal, de pacientes internados con neumonía por este germen en tal hospital de tal a tal fecha. Los resultados, que fueron 54 neumonías, los porcentajes de SAMR, estrepto, las resistencias, etc. Y las conclusiones, que es que la prevalencia de neumonías por SAMR se duplicó durante la última década, comparadas con las neumonías por estreptoneumonía, etc. O sea, brevemente, ya mirando en 2 minutos la página principal, yo sé de qué trata el artículo, si es de mi interés o no, si el artículo responde a alguna de las preguntas que yo estaba buscando. Y el gran error que por ahí podemos cometer es simplemente quedarnos con esto, leer el resumen y decir que se duplicó simplemente por ver esto la prevalencia de neumonía por SAMR en mi hospital, por ejemplo. Ya estoy extrapolando a otro lugar, no estoy revisando cómo se llevó a cabo el estudio, etc. O sea que ese es un grave error, solo quedarse con el resumen. El resumen nos sirve para ver de qué trata el artículo, qué tipo de artículo fue, y más o menos un punteo de lo que fueron haciendo. Si a mí me interesa el artículo, yo tengo que profundizar la lectura e ir a mirar material, métodos y resultados. Si ese estudio, yo ya sé cuál es el tipo de diseño, pero cómo lo hicieron, cómo recabaron esos datos, por qué son solo 54 pacientes, si eran todos o no, si se perdieron algunos, detectar algún tipo de sesgo. ¿Sí? Las variables epidemiológicas de cada uno de esos pacientes, si están descritas o no. Hay un montón de cuestiones que yo tengo que ir a analizar y fíjense que me estoy centrando en material, métodos y resultados. ¿Sí? Bueno, eso para contarles un poquito de lo que vamos a hablar ahora, que es el diseño de los estudios científicos, donde lo encontramos en los estudios y que en todos está descrito, que es el material, métodos. Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Bueno, bien, hasta el momento, entonces, habíamos llegado a de todos esos artículos que nosotros nos vamos a encontrar, la impresión inicial que vamos a tener con cada uno. Una vez que yo llego a todos estos artículos científicos y quiero hacer un análisis un poco de mayor profundidad para poder ver si puedo generalizar la evidencia científica que tengo y para poder jerarquizar el nivel de evidencia científica, como habíamos visto, es variable, pero hay cierta jerarquía que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a charlar sobre
esos diseños que se utilizan en la investigación clínica. Hablo de la investigación clínica porque solamente en medicina tenemos investigación fisiológica biomédica, investigación clínica, investigación epidemiológica, investigación en sistemas de salud, solo en esa y en otras disciplinas y otros tipos de investigación, o sea, es muy amplio. Nosotros nos vamos a centrar en la investigación clínica y en los tipos de diseños más frecuentes, que son con los que ustedes con más frecuencia se van a encontrar. Bien, los estudios los podemos diferenciar en diseños observacionales y experimentales. La diferencia entre observacionales y experimentales parte principalmente del rol, así a grosso modo, del rol que va a llevar a cabo el investigador. En los estudios observacionales, el investigador simplemente va a observar, ya sea de forma prospectiva, es decir, hacia adelante en el tiempo, o retrospectiva a través de recolección de datos hacia atrás, hacia el pasado, o de un corte transversal, en un momento determinado, lo que sucede, ¿sí? Puede hacer o no análisis sobre eso, pero va a hacer simplemente una observación, no va a intervenir. En cambio, los experimentales, que son todos prospectivos, es decir, son todos hacia el futuro, son los estudios clínicos, los ensayos clínicos, en los cuales el investigador interviene. El investigador, por ejemplo, le da un fármaco a un paciente y evalúa qué sucede en el futuro. Ahora vamos a charlar un poquito de cada uno de estos estudios, pero eso para que entiendan. En los observacionales, el investigador no interviene, simplemente observa y tal vez analiza, describe y analiza. En los experimentales interviene, ¿sí? Modifica variables, modifica cuestiones que pueden alterar el desenlace futuro de esos pacientes, o de esos animales, o del tipo de estudio que sea. Los observacionales los podemos dividir en descriptivos y analíticos. En los descriptivos, como reporte de caso, series de casos, corte transversal, poblacionales, ecológicos, el investigador solamente nos va a contar lo que pasa, ¿sí? No hace un análisis estadístico relevante, no tiene fuerza de asociación, es decir, no puede establecer una relación de causalidad entre las cuestiones que suceden, simplemente nos aporta información, reportes de lo que va sucediendo. Los analíticos, por otro lado, sí son solo observacionales, es decir, no interviene el investigador, pero sí hace análisis estadísticos, ya sea de forma retrospectiva con los casos de controles o prospectivas como en las cohortes. Y en los casos de las investigaciones secundarias que ingresarían en los observacionales y analíticos, son revisiones de otros estudios que se someten a un análisis estadístico de rigurosidad, y eso nos da una descripción de la realidad. Y los experimentales, que como les dije, son aquellos que interviene el investigador, son los ensayos clínicos, estudios experimentales, cuasi experimentales y naturales. Yo ahora voy a pasar a describirles muy brevemente cada uno de estos, desde los observacionales hacia los experimentales y desde los de menor evidencia o menor peso científico a los de mayor peso. Les voy a tirar los pros y contras de cada uno, los más frecuentes y con lo que se pueden encontrar, para que ustedes tengan una mirada superficial inicial de esto, como para introducirse en el tema. Bien, los reportes y series de casos son simplemente por ahí los más frecuentes en la literatura clínica médica. El 70% de los estudios médicos, clínicos, son de este tipo. O sea, lo que más se van a encontrar es un reporte o una serie de casos. Que un reporte o una serie de casos es simplemente la observación de un caso clínico. Por ejemplo, yo tengo un paciente, como había hace poquito en la sala 16, con un Crohn neonatal. Es una patología poco frecuente, una presentación atípica, rara, y yo la reporto para sumar evidencia para que otros puedan tenerla en cuenta. La utilidad es que sirve para la descripción de casos clínicos puntuales, nos sirve para conocer la historia natural de ciertas enfermedades, para la descripción de enfermedades infrecuentes, manifestaciones inusuales de enfermedades comunes, como un ejemplo que les contaba recién, para vigilancia epidemiológica, por ejemplo,
yo tengo un paciente que tiene un efecto adverso, un posible efecto adverso de una vacuna, yo lo reporto, la sumatoria de esos casos generará otro tipo de evidencia. Y para el reporte del inicio o presencia de una enfermedad emergente. Por ejemplo, si encuentro un caso clínico por una cepa nueva de coronavirus. Pero tienen muchísimas limitaciones. Por ejemplo, que están sujetos a una subjetividad personal del investigador, ya que es el reporte de un solo caso en un solo momento dado, no permite hacer comparaciones, es probable que si haya algún factor de riesgo relacionemos sea al azar, y no presentan evidencia sólida para alterar la práctica clínica, claramente. Simplemente es algo que suma un poquito más. La serie de casos son varios casos con características similares, hasta 10. Bueno, después de esto, comenzamos con los estudios de corte transversal, que son estudios de tipo observacionales. ¿Sí? El investigador observa en un momento determinado, es como una foto, ¿sí? No es ni hacia atrás ni hacia adelante. Yo ahora agarro, el N es una población determinada, el N grande, el N chiquito es una muestra de esa población, por ejemplo, pacientes internados con bacteriemias por Staphylococcus aureus, y evalúo en ese momento dado esos pacientes si han estado expuestos a factores de riesgo, a diferentes tipos de factores de riesgo o no, y cuál ha sido el desenlace que han presentado. Todo en este momento, ¿sí? La utilidad es que son útiles para variables inalterables en el tiempo. Yo tengo el control de la selección de los sujetos y las mediciones, o sea que no voy a tener pérdida de pacientes porque yo elijo todos los que quiero que entren, lo mismo que puedo integrar todas aquellas que seguirlos a los pacientes en el tiempo. Permiten estudiar diferentes desenlaces, por ejemplo, yo podría modificar diferentes variables durante el estudio, y no existen pérdidas de seguimiento, como les decía, por eso. Son rápidos y económicos y constituyen el primer paso para estudios posteriores. Lo que van a ver es que todos los observacionales generalmente comparten esta característica, son rápidos, son baratos, en general, excepto los de cohorte, el resto son todos rápidos, económicos, y nos permiten evaluar un panorama de la situación para poder, a partir de ellos, elaborar estudios prospectivos de mayor calidad. Las limitaciones que tienen es que, como casi todos los observacionales, no establecen una secuencia de acontecimientos, no permiten establecer una relación de causalidad, ni incidencia ni riesgo relativo, y por ende también están expuestos a múltiples sesgos, ¿sí? Los estudios poblacionales son aquellos, por ejemplo, en los cuales se mide una variable frecuente en muchas personas. Por ejemplo, puedo medir mortalidad infantil, y luego se puede hacer una tasa general. Son observacionales de corte transversal poblacionales. Lo que me permiten es comparar frecuencias de enfermedad entre diferentes grupos, permiten formular hipótesis. Por ejemplo, si yo veo un aumento, una disminución en una mortalidad infantil, formular una hipótesis que por X variable, X factor, y luego iré a estudiarle, a refutarla. Son rápidos y económicos, y las limitaciones las mismas que las anteriores básicamente. Luego seguimos con otro tipo de estudio observacional, mientras vamos pasando las diapositivas, y cada uno de estos estudios que vamos hablando, cada uno de ellos tiene mayor elaboración y mayor peso científico, por así decirlo. Los estudios de caso de control son estudios de tipo retrospectivo, pero ya son analíticos, es decir, el investigador realiza un análisis estadístico sobre las variables que observa y puede establecer cierta relación. Lo que sucede es que generalmente de un N de una población se toman 2 muestras, y en cada una de esas muestras se ve los casos, que son las personas con la enfermedad o con el evento que queremos estudiar, y se ve retrospectivamente quiénes estuvieron expuestos y quiénes no a un factor de riesgo X. Y en el otro grupo
que serían los controles, que son pacientes que no presentaron la enfermedad, pero que estuvieron expuestos a la misma, al mismo factor de riesgo. Se hace una comparación entre ellos y se trata de establecer si ese factor de riesgo tiene cierto peso para el desencadenante de una enfermedad. La utilidad es que son ideales para el estudio de enfermedades infrecuentes, ya que puedo revisar, estos generalmente se hacen revisando historias clínicas o con encuestas a pacientes, puedo revisar gran cantidad de ficheros, son económicos, son de corta duración, solamente nos aportan información descriptiva y permiten estudiar fuerza de asociación entre enfermedad y factores de exposición. Como les decía, de los observacionales, es el primero de los analíticos y el que nos empieza a aportar un poco más de peso. Las limitaciones son que principalmente no permiten establecer una secuencia de acontecimientos, es decir, que una cosa ha sucedido por la otra necesariamente así y en qué periodicidad de tiempo. Presenta potenciales sesgos, sobre todo de selección de la muestra y de medición. También tenemos que seleccionar bien la muestra con la que vamos a comparar a nuestros pacientes que ya presentaron el problema y no permiten determinar prevalencia ni incidencia de las enfermedades. Y por último, dentro de los observacionales tenemos el estudio de cohorte, por ahí son los más complejos, es un observacional analítico, donde de una población, prospectivamente, es decir, hacia futuro, yo tomo dos grupos y en realidad tomo un grupo de personas, las cuales no tienen ninguna enfermedad o ningún evento, los estudio y los sigo en el futuro viendo si están expuestos o no a un evento particular. Por ejemplo, no sé, yo tomo una población de similares características, la mitad son fumadores y la otra mitad no, y veo de esos en el futuro cuántos de los fumadores desarrollan cáncer y cuántos no, y cuántos de los no fumadores desarrollan cáncer y cuántos no. Es decir, yo no los expongo porque ya están expuestos por sí mismos o por la zona en que viven, o depende del factor de riesgo, pero yo sé que algunos están expuestos a un factor de riesgo, otros no, y los sigo en el tiempo a ver quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no. Estos estudios son útiles para evaluar la incidencia e historia natural de las enfermedades, permiten indicar causalidad, son muy buenos para el estudio de enfermedades letales o graves, sirven para evaluar efectos de exposiciones raras, permiten estudiar distintas variables de resultado de forma simultánea, porque en ese transcurso futuro yo podría evaluar más de una variable, ¿no? Y permiten determinar una secuencia temporal, como yo lo estoy siguiendo futuro y yo voy controlando el tiempo que pasa, en realidad no voy controlando, voy observando el tiempo que pasa, podría hacer un análisis temporal de los diversos eventos que van sucediendo. Y permite realizar una determinación de riesgo. Las limitaciones es que son muy caros, requieren el periodo de seguimiento, por esto que son caros, y son susceptibles de riesgo, sobre todo el sesgo de seguimiento, de que se pierdan pacientes en el tiempo, de que no quieran colaborar ya con el estudio, o que tengan otras enfermedades relacionadas a otras cuestiones, o que dejen de estar expuestos a la variable exposición, etc. No son útiles para estudiar enfermedades raras porque tendríamos que tomar poblaciones muy grandes, seguirlas durante mucho tiempo y es impracticable. Bien, hasta acá vimos los estudios observacionales, los reportes de caso, los de corte transversal, los poblacionales, los de caso de control y los de cohorte. Todos ellos, como dijimos, son estudios en los cuales el observador, el investigador observa y por ende solamente puede describir lo que sucede o hacer un análisis descriptivo de lo que sucede, ¿sí? No va a poder modificar ninguna variable de forma activa. Y la mayoría de ellos, la limitación que tienen es que, excepto el de cohorte y un poquito los de casos de controles, no nos permiten indicar la causalidad, es decir, no permiten relacionar factores de riesgo con el desenlace de ciertas enfermedades o de eventos. En general suelen ser baratos y suelen ser el puntapié para otros estudios. Y tal vez los que son
reportes de casos, transversales, poblacionales o de casos y controles, sirven para estudiar enfermedades poco frecuentes, raras, ¿sí? Entonces esto yo ahora pensando a la hora que voy a ir a buscar estudios, si voy a buscar una enfermedad muy frecuente, como una neumonía típica, un reporte de caso, tal vez no sea una evidencia sólida y fuerte, o un estudio transversal, una evidencia sólida y fuerte para modificar conductas clínicas. Pero si voy a una enfermedad súper rara y súper infrecuente, como les decía, como el Crohn neonatal, que hay poquitos casos descritos en la bibliografía mundial, un reporte de caso tal vez me suma, o un estudio, una serie de casos que me nombra varios pacientes similares y cuál fue la experiencia de ese equipo clínico, también me va a sumar. Lo mismo que tal vez un estudio transversal en enfermedades, por ejemplo, no sé, raras, sobre todo para enfermedades raras. Entonces, como quería plantearles en un momento, todos los estudios en general son válidos, el tema es en qué contexto, para qué pacientes, dónde está, y también dependiendo dónde estamos y cuál es nuestra experiencia, ¿no? Bien, ahora continuamos con los experimentales, que son los ensayos clínicos, propiamente dicho, que son aquellos en los que el investigador interviene. Acá en este esquemita, como los que les mostraba antes, tenemos una población objetivo, por ejemplo, no sé, los niños de la ciudad de La Plata, o vamos a hablar más grande, por ejemplo, todos los adultos de 18 a 60 años de Rusia, una muestra pequeña, 40.000 de esos pacientes, y una variable que quiero estudiar y a la cual los quiero exponer y quiero ver si es efectiva, que es la vacuna para COVID, la Sputnik V, por ejemplo. Entonces, yo como investigador puedo asignar directamente la intervención, a 20.000 personas le asigno la vacuna, a 20.000 personas un placebo, para comparar de forma equitativa y de forma real, y eliminando todos los sesgos, qué sucederá con esa exposición. La aleatorización es la forma ideal de exposición de estos pacientes, es decir, que se hace de forma aleatoria, no lo decide el investigador, y bueno, ahí podría ser de doble ciego, triple ciego, dependiendo si las personas que reciben el fármaco o la vacuna en este caso, y los investigadores y los que analizan los datos saben o no qué pacientes están expuestos o no. Lo ideal sería el triple ciego, que nadie sepa hasta el final del estudio qué está recibiendo cada uno. Entonces, en mi población de estudio, un grupo expuesto son los que recibirán la vacuna, un grupo no expuesto los que no recibirán la vacuna y reciben placebo. Y después los sigo prospecté y yo evaluaré el grupo expuesto, es decir, el que recibió la vacuna, quiénes desarrollaron la enfermedad por COVID y quiénes no, y el grupo no expuesto lo mismo, quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no. En este caso no estoy hablando de un factor de riesgo, sino sería un factor protector, que sería la vacuna. Entonces hago un análisis estadístico entre esos dos grupos y de ahí surge la efectividad de la vacuna, que en el caso de la Sputnik V es del 94-95%, surge de un estudio como este, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender, cuando nos dicen que algo es efectivo en el 94%, qué población se estudió, qué tipo de ciegos se utilizó. Entonces yo tengo que ir a estudiar y ver ese estudio. Entonces, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, las publicaciones sobre Sputnik V, te podrían decir que la efectividad es del 94% sobre un estudio con 10 pacientes vacunados y 10 no vacunados. O te lo pueden decir, como es el estudio este que le estoy dando de ejemplo, que tienen 20.000 personas vacunadas y 20.000 no. ¿Sí? Y los dos el resultado va a ser que es 94% eficaz la vacuna. El tema que la otra es un sesgo de muestra, es una muestra muy pequeña, si fueran solo 20 pacientes, ¿no? Entonces por eso el análisis tan detallado del estudio que ustedes tienen que hacer. Si se quedan solo con lo que dice el resumen, van a leer que es un 94% efectiva. Para saber que esa vacuna, que es representativa, ese 94%, ustedes van a tener que ir a leer
materiales y métodos, los resultados, y entender todo esto que estamos hablando, de qué tipo de diseño se trata. Estos ensayos clínicos tienen mucha utilidad, obviamente. Es un diseño de investigación poderoso, sobre todo para evaluar la efectividad de una intervención, por ejemplo, la vacuna. Permite estudiar equivalencia terapéutica, bioequivalencia y biodisponibilidad. Suelen tener este beneficio que podemos utilizar al hacerlo de asignar aleatoriamente, entonces no hay un sesgo de los pacientes que selecciono. Y el enmascaramiento, que elimina, cuando se utiliza, elimina la subjetividad tanto del paciente en estudio como del evaluador. Si yo no sé a quién le estoy dando placebo y a quién le estoy dando la vacuna, por ejemplo, voy a poder evaluar objetivamente los resultados. Lo mismo la persona. Si no sabe si está recibiendo placebo o la vacuna, va a simular tanto síntomas el que tiene placebo como el que no. O sea, elimina esas variables que el resto de los estudios es muy subjetivo, ¿sí? Y permite conocer el tamaño del efecto de las intervenciones en estudio. Las limitaciones que tienen es que la población debe estar muy definida, ¿sí? Para después poder generalizar y extrapolar esos resultados. El tamaño de la muestra puede ser complejo de obtener o difícil de alcanzar, y la adherencia de las participaciones pone en riesgo la validez del estudio. Si yo hago un estudio prospectivo de 5 años y un ensayo clínico prospectivo de 5 años y al año perdí la mitad de los voluntarios, ese estudio probablemente al finalizar tenga muy pocos pacientes y ya no me sirva. Eso es otra de las cuestiones que tenemos que ir a ver. Si se pierden pacientes en los estudios, ¿cuál fue el resultado? Y por último, que ya ahí terminamos con lo que son los estudios analíticos, que son los estudios, tanto los observacionales como analíticos, los experimentados estudios de tipo primario, ¿sí? Son investigaciones primarias. Ahora les voy a nombrar brevemente lo que son las investigaciones secundarias, que nosotros los utilizamos mucho, los nombramos mucho, sabemos que tienen un nivel de evidencia muy importante, pero este nivel de evidencia depende de algunas cuestiones que ahora les voy a nombrar. Primero les voy a contar cómo se hace, ¿sí? Una revisión sistemática. Es un estudio observacional analítico secundario, ¿sí? O sea, los investigadores, a partir de la elaboración del proyecto de investigación de la revisión sistemática, se formulan una pregunta de investigación y hacen una revisión exhaustiva de la literatura sobre un tema determinado. O sea, hacen una búsqueda bibliográfica. Una búsqueda bibliográfica muy detallada y con ciertos parámetros controlados. Se hace la lectura de esos análisis, se extraen los datos y se hace un análisis de los datos y una comparación. Y si esos datos y esos estudios son equivalentes y comparables entre sí, por ejemplo, si tengo varios estudios clínicos controlados que miden las mismas variables entre sí, voy a poder someterlos a un estudio mucho más riguroso que se llama metaanálisis. Y a otros no. Otros, tal vez algunos son ensayos clínicos, otros son revisiones, son otras revisiones de menor calidad, o son estudios transversales, etc. Y voy a poder hacer un análisis sistemático, pero no un metaanálisis, ¿sí? O sea, no es lo mismo un metaanálisis que una revisión sistemática simple. Un metaanálisis es una revisión sistemática con el mayor nivel de evidencia y de análisis estadístico. Ahora, tienen algunas utilidades y algunas limitaciones, como todos los otros estudios. Nos otorga información resumida respecto a la evidencia actual en una materia, porque en un metaanálisis o en una revisión sistemática tengo un análisis, si está muy bien hecho, sobre todo, o sea, me resume muchísimo la búsqueda bibliográfica sobre todos esos artículos que son miles y que yo capaz no puedo filtrar o no sé filtrar o no puedo estudiar. Permite incrementar el poder y la precisión de una estimación. Por ejemplo, no es lo mismo tener una serie de casos que un metaanálisis que una revisión sistemática que me incluya esa revisión de casos más un ensayo clínico más un estudio transversal. No es lo mismo tener un metaanálisis que tenga múltiples ensayos clínicos a solo el ensayo clínico ese solo.
que es algo que tal vez cuando hacemos las actualizaciones de R3, por ahí a veces pecamos por no conocer esto, en el cual mostramos un metaanálisis y después mostramos un ensayo clínico. Muchas veces ese ensayo clínico está incluido dentro de ese metaanálisis. Entonces, cuando hacemos la revisión de un metaanálisis, de una revisión sistemática, tenemos que ver qué artículos están incluidos y cuál es la calidad de cada uno de esos artículos. Y si son de buena calidad, otorgan el mejor nivel de evidencia. Ahora, como les dije hasta ahora, las limitaciones son que dependen de la calidad y heterogeneidad de los estudios primarios. O sea, si toda la evidencia primaria que hay es de mala calidad o no es muy concluyente, el metaanálisis no va a poder hacer, la revisión sistemática probablemente no pueda hacer un metaanálisis y esa revisión sistemática no sea suficiente para cambiar conductas clínicas, ¿sí? Por eso siempre hay que mirar qué estudios están incluidos dentro de un metaanálisis, cómo se hizo ese metaanálisis y analizar bien las conclusiones de ese metaanálisis o de esa revisión sistemática. Y no todas las revisiones sistemáticas terminan en un nivel de evidencia tipo 1A, como les comentaba, porque pueden ser de mayor o menor calidad y también, como habíamos visto inicialmente, dependiendo del escenario sobre el que nosotros nos encontremos. Otros estudios por ahí primarios y tal vez observacionales nos pueden aportar, dependiendo en qué situación yo me encuentre, buena información. Bueno, lo que con más frecuencia van a encontrar en la literatura, los estudios observacionales, los estudios experimentales, los estudios observacionales descriptivos y analíticos, y los fortalezas y debilidades de cada uno. Y lo complejo que es poder interpretarlos, ¿no? Y algo que utilizamos nosotros muchísimo, que por ahí no se encuadra tanto dentro de los niveles de evidencia cuando vayan a ir a leer la bibliografía, o que por ahí no los van a encontrar en PAD o en Cielo, y son más publicaciones de hospitales o de sociedades científicas, no están por ahí en revista, podrían estarlo, pero muchas veces no lo están, y que nosotros los utilizamos muchísimo y que hay que ser muy cauteloso, son las guías de práctica clínica. O sea, en todo esto, ¿qué rol juegan las guías de práctica clínica? Y las guías de práctica clínica, a diferencia de todo lo anterior que nosotros estuvimos nombrando, son revisiones sistemáticas de la evidencia, pero que está hecho por un equipo específico de expertos y representantes en el tema. Pueden ser de una institución cualquiera, de un hospital, de un país, etcétera, y que van a correlacionar esa evidencia que encuentren con los pacientes sobre los que ellos trabajan, ¿sí? Y van a desarrollar un sistema de evidencia, recomendaciones y una actualización para trabajar en el ámbito en el cual se desempeñan. Por ejemplo, una guía de práctica clínica de cetoacidosis del Hospital Garrahan, por más que esté muy bien elaborada, es una revisión de la bibliografía aplicada al Hospital Garrahan. Entonces, no necesariamente, porque funciona muy bien en el Hospital Garrahan, va a funcionar muy bien en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Tal vez sí, pero tal vez no. Porque tal vez la epidemiología de los pacientes que tratamos sea distinta y tal vez los recursos de los hospitales sean distintos. Otro ejemplo un poco más macro es si yo voy a leer una guía de práctica clínica de, por ejemplo, neumonía, como nombrábamos hoy, de tratamiento de neumonías en niños de la Academia Española de Pediatría. La epidemiología es muy distinta, los gérmenes tienen un perfil de resistencia diferente, y los pacientes y la población tienen un contexto socioeconómico y biológico muy distinto. Entonces, no necesariamente, por más que una guía de práctica clínica de la Academia Española de Pediatría que esté muy bien hecho, sea aplicable a mis pacientes en el Hospital de Niños de La Plata. Tal vez no me sirva nada, ¿sí? Entonces, ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta para que entiendan qué rol cumplen las guías de práctica clínica. Y aún dentro de las guías de práctica clínica hay diferentes guías que no voy a profundizar, pero están aquellas que están basadas solo en opinión de expertos, otras que son guías de novo y otras que son guías adaptadas, ¿sí? Como van a ver, o sea, todos tienen múltiples criterios que varían y que yo puedo
tendría que conocer a la hora de poder evaluarlas. O sea, no es tan sencillo y es muy fino el análisis que tiene que hacer uno para extrapolar una guía de práctica clínica de un lugar muy específico a otro tan específico, ¿sí? O sea, la guía de práctica clínica no tiene el mismo nivel de evidencia que una revisión sistemática o un metaanálisis, ¿sí? O sea, son cosas distintas. Bueno, y esta es la última diapositiva y no los mareo más, pero yo quiero que se lleven todas estas preguntas más que certezas de la clase, y es todas las preguntas que yo me tendría que hacer cuando revise un estudio científico. Por eso estudiar un estudio científico no es tan sencillo, y la idea de este proceso de investigación al cual nos estamos sometiendo es que tengamos las herramientas cuando terminemos la residencia para poder seguir aprendiendo y saber qué estamos leyendo y cómo lo estamos leyendo, más allá de investigar. Ojalá podamos desarrollar un montón de proyectos de investigación y empecemos a aplicar la investigación, pero si no van a hacerlo, por lo menos tienen que irse de la resi entendiendo un poquito de todo esto, que es súper complejo. Entonces, yo cuando me enfrento a un artículo científico tengo que ver cómo se describe la evidencia, ver la validez interna de ese artículo, ver la validez externa y si se pueden generalizar los resultados, si es reproducible el estudio, es decir, si está medio chamullado, yo puedo volver a hacerlo y se puede, es un estudio real, ¿sí? Que no me dibujaron los datos. Si tengo que aprender a poder comparar los resultados de este artículo, de esta evidencia que yo estoy teniendo en la mano con otras evidencias ya disponibles, entre otras. O sea, estas 20 preguntas son algunas de las que ustedes se podrían y tal vez muchas de ellas deberían hacer cuando se enfrentan a un artículo científico. Bien, esta es la bibliografía que consulté. La primera es el artículo que les mandamos como bibliografía obligatoria. Algunas de las otras son las que tienen como optativa. Les recomiendo que con lo que empezamos a introducirnos en esta clase, espero que se les hayan generado algunas dudas y vayan a resolverlos y buscarlas en esta bibliografía, y lo lean y lo puedan estudiar para en unas semanas, cuando tengamos los talleres donde vamos a tratar de buscar diferentes tipos de diseño, diferentes tipos de estudios, para ver si estamos entendiendo un poquito de esto y para ver con qué nos encontramos, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido un poco el resumen que intenté hacer. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o alguno de los chicos o cualquiera que esté en la auditorio, algún comentario para hacer sobre la clase. Hola a todos, soy Diana. Voy a hacer un comentario súper breve. Gracias, Miguel, por la clase, creo que fue muy clara, muy buena. Solo un comentario que creo que cuando uno escucha estas clases teóricas, pareciera que son cosas que analizan los que hacen investigación o cosas que no nos va a tocar analizar en algún momento de nuestra práctica pediátrica. Y si observamos con más detalle, como vos dijiste, Miguel, a lo largo de toda la clase, son cosas que tenemos que usar durante nuestra práctica pediátrica, durante la residencia y durante toda nuestra vida de pediatras o subespecialistas si hacen alguna especialidad. Por ejemplo, cuando leemos un artículo, cada vez que leemos nos tenemos que preguntar, tenemos que saber si es investigación primaria, investigación secundaria, si es observacional o de intervención, y si eso me va a servir o no para resolver el tema que yo quiero resolver en ese momento. Durante la residencia para el Ateneo R3, lo nombró Miguel, lo vuelvo a remarcar, es sumamente importante, y practiquen cada vez que tienen que presentar un artículo. En tercer año les toca sí o sí presentar artículos, entonces tómense este trabajito, vuelvan a las diapositivas de Miguel y a la bibliografía, que está muy linda, principalmente el artículo de bibliografía obligatoria, que está impecable, se entiende perfecto, creo, y traten de ubicarlo, decir, bueno, este es un artículo que se publicó en tal revista en tal año, y es un trabajo retrospectivo, prospectivo, es investigación primaria, es investigación secundaria, es una revisión sistemática, es un metaanálisis, ser un poquito más fino con el análisis que hacemos. Bueno, también nombró Miguel para analizar nuestra realidad, creo que clarísimo durante el año que tuvimos que vivir con el coronavirus. También se habló muchísimo de ensayos clínicos, se habló muchísimo de trabajo de investigación, se hicieron ensayos clínicos, Argentina fue parte de ensayos clínicos de determinadas vacunas, acá en Buenos Aires,
Y todo eso salió en los diarios, en todos los medios, y conocer de esto nos ayuda un poquito mejor a interpretar la realidad. Y finalmente, para las producciones científicas que pretendemos hacer, y que estaría buenísimo, como ya dijeron, que se hagan, qué es lo que vamos a producir, qué validez va a tener eso, a quién le va a servir, a quién va dirigido, por qué quiero publicar tal o cual cosa. Creo que esta es la clase inicial para empezar a comprender todo eso. Después se va a hablar más profundamente de cómo se arma un protocolo de investigación para cada tipo de diseño, y bueno, y otros temas importantes alrededor. Pero creo que esta es la base para empezar a entender esos temas, y me parece súper importante que ojalá lo hayan comprendido, y si no, que vuelvan a, como les dije, a las diapositivas, a la bibliografía, cada vez que lo tienen que aplicar para poder ubicarse, y así uno lo va aprendiendo de a poquito, en la medida que lo usa. Si no lo usamos, como todo, se olvida, porque todo esto teórico queda en la nada si uno no lo aplica. Entonces, cada vez que lean, les sugiero hacer este ejercicio, volver a las diapos y a la bibliografía y tratar de ubicar el artículo, a ver qué tipo de evidencia nos va a brindar. De mi parte, nada más. Perfecto, gracias, Diana. Muchas gracias. Fue muy claro tu aporte. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, duda? Sí, dudas, espero que tengan muchas. Pero algo que les pueda resolver ahora.